Listo. Por lo tanto, si entran chicos, deberías tú permitirles el acceso. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Sí. Buen día, chicos, niñas, niños, estudiantes. ¿Aló? Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, antes de empezar les quiero dar la bienvenida. Les agradecería, por favor, que todos prendan sus cámaras. Buen día a todas y a todos. A ver, antes de partir, ¿ustedes tienen alguna pregunta que hacer respecto del material que se les envió? ¿No? Yo tengo una duda, profe. ¿Quién? Catherine Vicencio. Buen día, señorita Vicencio. Buenos días. Es sobre en el sistema de información, en la parte de usuarios. ¿Ya? No entendí muy bien a qué se refería con interactuar cualitativamente. Bien, buena pregunta. Lo voy a explicar también en la exposición, pero la interacción cualitativa se refiere a la calidad de información que usted va a recibir o a la calidad de información que usted va a procesar. Me explico, porque existe información cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es la que yo puedo medir, pero la cualitativa es la que le entrega un grado de relevancia a la información para poder hacer un análisis. Y eso está referido a la cualidad de la información y a la calidad. Ahora, vamos a empezar y ¿todos ven esta imagen? Sí. Ya. Ah, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Es este. ¿Va? ¿Por qué aparece el otro? Quizás tiene que compartir escritorio. A ver ahora. ¿Ahora sí? ¿Ven toda esta imagen? ¿Aló? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, como les comentaba, les damos la más cordial de las bienvenidas a este curso que es del segundo semestre. Disculpen. Les damos la bienvenida a esta primera clase, que es del curso de Factor Humano, que es un curso que ve esencialmente elementos que tienen que ver con el quehacer humano. Les voy a dejar en este momento con la ayudante, Sofía Pérez, para que hable un poco de quién es ella y cuál es su currículum. Sofía. Buenos chiquillos, buenos días. Bueno, yo también soy IDP de cuarto año, más o menos. Soy bastante inquieta, así que en realidad si se ponen a leer la PPT he hecho hartas cosas, casi al menos un proyecto por año. Pero en general me interesa harto el área del emprendimiento. Algunos que ya estaban desde antes quizás escucharon que con el profe estábamos hablando de un proyecto en el que estoy en el semillero, que fue mi proyecto de taller 6. Y bueno,
si bien factor humano es un ramo bastante importante, encuentro yo, dentro de la carrera, ha servido bastante para determinar ciertos factores que uno tiene que considerar en el momento del diseño. Y también me ha servido para mi proyecto que se llama Atria, que, bueno, para los que no lo conocen, es un sistema que permite la ubicación de personas con discapacidad o sin discapacidad en espacios semipúblicos como podría ser la universidad. Eh, bueno, abajo está mi correo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Contesto bastante rápido. Y bienvenidos al curso. Gracias, Sofía. Bueno, como todos ustedes saben, mi nombre es Gustavo Rojo, yo estudié diseño industrial en la Universidad del Paraíso, me titulé hace bastantes años, ya el año 99. No voy a hablar un poco de mi experiencia laboral, que es bastante extensa, que aún la sigo teniendo, voy a hablar más que nada de lo que actualmente hago. El 2000 soy invitado a fundar esta carrera junto con el profesor Trochesi, con Rodolfo Martínez, y con Giovanni Peche, que en ese tiempo era vicerrector académico, y en ese tiempo también el rector, el señor Adolfo Arata. Se crea la carrera, que actualmente es departamento. Bueno, me desempeño como docente e investigo de forma no formal metodologías de enseñanza-aprendizaje para el potenciamiento de habilidades y capacidades creativas en estudiantes de ingeniería, específicamente IDP. El año 2010 me incorporé a un programa de posgrado que estratégicamente me incorporé a ese programa para poder ver de qué forma yo podía justamente apoyar la formación de los estudiantes. Y encontré un programa que era bastante interesante, que hablaba de lo que es comportamiento de consumo, que se liga mucho al factor humano. Posteriormente obtengo el grado de máster el 2012 y actualmente me desempeño desarrollando, como les dije, estas metodologías, también proyectos estratégicos de la universidad, y también hay un programa que hace muchos años que lo estoy dando, que lo creamos con Mario y quien habla, que es el PIT, donde se invita a estudiantes que no tienen claro lo que quieren estudiar, y a partir de una experiencia que es práctica, porque es un taller netamente práctico, el PIT, son varios módulos, el chico logra aclararse. Y por lo tanto encontrar una opción de carrera. Eso tuvo bastante éxito hasta hace poco tiempo, que se suspendió producto de esta situación sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo. Pasando a lo que es la asignatura, que lo que es el factor humano, es una particularidad de la formación de esta carrera, porque permite comprender lo que nosotros le llamamos conceptos fundamentales que rigen la fisiología del ser humano. ¿Y a qué me refiero con fisiología? Porque vamos a comprender qué es lo que es el entorno físico del ser humano, cómo funciona y de qué forma se integra un proceso de análisis de variables o un proceso de diseño. También vamos a aplicar metodologías centradas en dicho factor. ¿Por qué? Porque el ser humano es el primer y central elemento o central variable, y voy a explicar por qué le llamamos variable, en lo que es el desarrollo de ideas, construcción de ideas y análisis de variables. Por lo tanto, se aplican metodologías de diseño centradas en dicho factor, como también se aplican criterios ergonómicos, antropométricos, para formular soluciones considerando entornos físicos, anatómicos y también psicológicos. Hay otro elemento que también se estudia bastante, que es la biomecánica, que lo vamos a ver en los módulos que les voy a explicar más adelante. ¿Cuál es el aporte al perfil de egreso de aquel estudiante que cursa esta asignatura y que es parte de esta carrera? Bueno, definir e implementar condiciones de usabilidad y calidad en el desarrollo de productos y servicios. La usabilidad es sumamente importante porque
La usabilidad tiene que ver cómo ustedes son capaces de comprender las leyes físicas del ser humano para, por ejemplo, al usar un producto, este no sufre algún tipo de agresión o algún tipo de lesión por uso, que es muy frecuente. También interpretar cualitativamente en el contexto cultural, en el contexto industrial y sobre todo comercial, el desarrollo de productos y servicios. Trabajar con la ambigüedad o en ausencia de información. ¿Esto a qué se refiere? Que es sumamente importante. Hoy en día ustedes van a tener que trabajar con mucha información y es tanta la cantidad de información con la cual ustedes tienen que operar y sobre todo analizar, que es imposible manejarla completa. No se puede administrar. Desde esa perspectiva, cuando ustedes desarrollen un análisis, lo que van a lograr aprender en este curso es cómo construir la información o los datos que faltan con la información que manejan. A eso se le llama manejo de la ambigüedad, como también manejo de la incertidumbre. O sea, cuando tú no tienes certeza de lo que va a suceder, pero con los datos que manejas, puedes tener una aproximación. Y eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de procesos de innovación y procesos de emprendimiento a aquellos que les interese el área del emprender cuando egresen de la universidad. También comprender y utilizar el lenguaje científico-tecnológico tanto oral como escrito. Entender la terminología propia de la ingeniería en diseño, o sea, el idioma, para el desarrollo de proyectos, productos y servicios. ¿Cuáles son las unidades de aprendizaje que vamos a tener en este curso? Esencialmente son 3. Uno es Introducción a la Metodología Proyectual IDP, que algunos de ustedes la deben haber conocido cuando estuvimos en Introducción a la Ingeniería, donde se va a comprender el hombre como un agente social. ¿Y a quién me refiero como un agente social? Porque el ser humano es social. Por lo tanto, desde esa perspectiva, toda la información que ustedes puedan recopilar a partir de las acciones, a partir de los eventos, a partir de la observación de un usuario, pertenece al mundo como agente social al cual les pertenece. En la unidad 2 vamos a estudiar lo que es la biomecánica humana. ¿Qué es lo que es la biomecánica? La biomecánica son todos los elementos presentes en la construcción y en la conformación del cuerpo humano que permiten que ustedes existan desde el punto de vista físico y que también les permite operar y funcionar. Me refiero a todos los sistemas, sistemas óseos, sistema muscular, sistema nervioso, cardíaco, respiratorio, endocrino, todo. Esencialmente nos vamos a enfocar en lo que es la estructuración, o sea, el sistema óseo y el sistema muscular que permite movimiento. Por lo tanto, en este curso o en esta segunda unidad lo vamos a ver como un ser biológico. En la tercera unidad, que es aplicación de conocimientos, o sea, todo lo que ustedes aprendieron en las 2 primeras unidades, y esto lo que va a buscar como objetivo es sintetizar un proceso mediante la materialización de un modelo físico-biomecánico de un sistema humano. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de que ustedes van a estudiar en profundidad un sistema y después lo van a tener que reproducir. Y les vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Cuáles son las ponderaciones y qué es lo que se va a evaluar en cada unidad? En la unidad 1, que es el ser social, tiene un 20%, y lo que va a evaluar, o las rúbricas, van a ser la capacidad para identificar variables. Le vamos a enseñar qué es lo que es una variable. La capacidad para estructurar un análisis a partir del uso de variables. La capacidad para proponer soluciones a partir de la información que ustedes obtienen de ejercicios de aplicación, pero también la capacidad para comunicar y fundamentar ideas. Desde el punto de vista del ser biológico, lo que corresponde a la segunda unidad, ustedes van a estar sometidos a varias situaciones en las cuales van a tener que tomar decisiones.
Y dichas decisiones, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, van a tener que utilizar habilidades que después las van a transformar en capacidades. Y lo que nosotros vamos a evaluar desde el punto de vista de la biología o del ser biológico, que es esta segunda unidad, la capacidad para manejar información científico-tecnológica. ¿Eso a qué se refiere? Entender qué es lo que es la biología humana desde el punto de vista del lenguaje científico. La capacidad para aplicar conocimiento científico-tecnológico, o sea, cómo usted lo que aprende lo aplica en el desarrollo, en este caso, de un modelo físico o un modelo demostrativo de un fenómeno que usted estudia. La capacidad para sintetizar información aplicada en el desarrollo de un modelo físico. Cuando usted construye algo, cuando usted desarrolla algo, cuando fabrica algo, eso se llama síntesis de información. Todo lo que aprendió lo está materializando, lo está aplicando, aplica criterios, pero también toma decisiones. Todo ese proceso tiene un 20% del semestre. La tercera unidad, que tiene un 60%, porque es el cierre de todo el proceso, cómo usted aprendió y de qué manera lo aplicó, evalúa la capacidad para identificar variables, que eso lo vimos en la primera unidad, la capacidad para estructurar un análisis, la capacidad para manejar información científica tecnológica, la capacidad para manejar la ambigüedad. Como les habíamos dicho, se van a encontrar en situaciones en las cuales cuando estén estudiando estos fenómenos va a existir información que no van a poder encontrar. Y por lo tanto, ¿cómo usted resuelve eso? Desde el punto de vista de la información que maneja, cómo procesa la información y cómo logra obtener un resultado. Capacidad para sintetizar información a partir del desarrollo de un modelo, capacidad para aplicar criterios de diseño, referidos, por ejemplo, a materialidad. Vamos a trabajar con materiales sumamente básicos, por favor. Materiales que ustedes tienen en la casa. Capacidad para comunicar y fundamentar ideas. Es muy importante cuando usted desarrolla una idea, ya sea un modelo físico como lo que vamos a hacer en esta asignatura, cuáles fueron los hitos y los eventos importantes que le permitieron llegar a una solución y cómo fueron las decisiones que usted tomó. Y por lo tanto el fundamento que hay detrás, ya sea científico o de observación, para poder comunicar dicha idea. Y también la capacidad para comunicar ideas gráficamente. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿O hay dudas? Ya. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Ahora, señorita Vicencio, vamos a aclarar sus dudas. ¿Ven esto? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya. La metodología proyectual o el método proyecto hay que entenderlo desde la perspectiva que se tiene que definir proyecto a una operación de ingeniería y el resultado de la misma compuesto por la integración de 3 sistemas. Esto, si mal no recuerdo, ustedes lo vieron en Introducción a la Ingeniería, ¿no? Sí. Ya. ¿Y por qué hablamos de sistema? Porque resulta de que como ustedes son estudiantes de ingeniería, todo se conglomera en lo que es la sistematización de procesos para poder identificar variables y por lo tanto asignarles valores. Desde esa perspectiva, este método
se distribuye o se divide en 3 fases o en 3 sistemas: el sistema de información, el sistema de análisis y el sistema de solución. La interacción entre el sistema de análisis y el sistema de información me permite descubrir un problema. La interacción entre el sistema de análisis y el sistema de solución me permite comprender un concepto de trabajo para desarrollar ya sea un producto o un servicio. ¿Qué es lo que es el sistema de información? Que es la primera fase. Su objetivo es reconocer los componentes que constituyen una situación potencial y sus diversas relaciones. Entienda su objetivo por recopilar información, o sea, datos. Y esto se compone de 2 elementos fundamentales, que es el usuario y el contexto. ¿Qué es el usuario? Es todo aquel individuo que desarrolla una actividad ligada al uso de un producto o servicio. Vamos a explicar qué es lo que es un producto o servicio también. Y que como tal es capaz de interactuar cualitativamente en su contexto. Cualitativamente se refiere a todos los eventos que yo puedo registrar desde el punto de vista de la cualidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de una taza de café, cualitativamente hablando tendríamos que ver la morfología de la taza, el material de la taza, cómo el usuario se integra desde el punto de vista físico al objeto y de qué manera lo utiliza. Toda esa es información cualitativa. A eso me refiero con cualidad o con lo que es el grado de relevancia y la información que estoy manejando. El usuario, desde esa perspectiva, posee características bastante distintivas, tales como, por ejemplo, destrezas, habilidades, conocimientos, también creencias, gustos, edades, género. Una información cualitativa es lo mismo, que es una pregunta que le hago al curso, es lo mismo diseñar una taza de té para un adolescente que para un anciano. No, ¿Por qué no, señorita Godoy? porque ambos usuarios tienen cualidades diferentes. Por ejemplo, el anciano podría tener Parkinson y es muy poco probable que un adolescente tenga algún tipo de enfermedad así. Exacto. Por lo tanto, es lo mismo desarrollar un sistema de brebaje para un niño que para un adulto. Tampoco. ¿Cuál sería la diferencia, señor Gallardo? El tamaño, más o menos. ¿Te puede acercar un poco más al micrófono que no te escucho? Perdón. El tamaño. Ese Ya, sería ¿qué uno. más? Y también, digamos que la seguridad del bebestible, porque si es que está caliente, podría ser peligroso para el niño. ¿Ya? Entonces, debe existir como un sistema de seguridad más o menos. El adulto ya tiene como capacidades motoras suficientes para controlar el producto y el bebestible. Muy bien, señor Gallardo. Habló de variables que son relevantes. Y con eso, señorita Vicencio, con esto podríamos contestar su pregunta. Porque el señor Gallardo habló, por ejemplo, de habilidades motoras. Habló de coeficientes de seguridad. Habló de tamaños, que son diferencias entre tipos de usuarios. Y esa es información cualitativa. Por lo tanto, es capaz de interactuar cualitativamente con su contexto. Ya vamos a explicar lo que es un contexto. Aclarados estos puntos, podemos entender que existen varios tipos de usuarios, pero nosotros nos vamos a concentrar en 3. El primario, el secundario y el terciario. ¿Cuál es el usuario primario? Aquel que utiliza o opera principalmente el objeto, el producto o el servicio que se va a diseñar o con el cual interactúa. Ahí vemos la imagen de un vehículo donde está la persona que conduce el vehículo y aparentemente la familia que va con él.
¿Cuál sería el usuario primario? El conductor. Ya, El chofer. exacto. Quien conduce la máquina. ¿Por qué? Porque es aquel que utiliza y opera principalmente el producto. ¿Quién sería el secundario? El copiloto. Ya, ¿por qué? Porque es aquel que recibe algún beneficio de su uso. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál? ¿Transporte? ¿Ah? ¿Transporte? Exacto, transportarse. ¿Y cuál sería el terciario, que es aquel que se relaciona de forma esporádica? Los niños. ¿Por qué, señorita Bruna? Porque ellos nuevamente están nomás. ¿Ya? No sé si podría entender que como que no le afecta ni el uso ni el desuso de él. ¿Ya? Podríamos decir que es un tipo de usuario terciario, pero pongo el siguiente ejemplo. ¿Personal de servicio técnico de la automotora podría ser un usuario terciario? Sí, ¿Por qué? porque como bien dice la definición, se relaciona esporádicamente. Entonces, Exacto. Por lo tanto, podríamos entender, con lo que dijo la señorita Bruna, con lo que dijo usted, señor Gallardo, que existen subcategorías. sí, pues. Así es. Muy bien. ¿Qué es lo que es un contexto? Pasando al otro elemento que es importante dentro de lo que es el sistema de información. El contexto es el entorno físico, ¿ya? Pero también emocional, porque también hay variables psicológicas involucradas en un análisis. Y habla de entorno físico, emocional e informativo que contiene y da sentido a la relación entre producto y usuario. Por ejemplo, ¿cuál sería el contexto de esta actividad educativa? La pandemia y No. De este contexto educativo. ¿Cuál sería de este entorno educativo? O sea, la actividad, ¿cuál es? Educar. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Desde dónde estoy aprendiendo? la modalidad online. Exacto. Por lo tanto, es un entorno virtual. Y eso es lo que le da sentido y relación entre producto y usuario. Desde esta perspectiva, el contexto supone la presencia de actividades y conflictos. ¿Qué es lo que son las actividades? Es toda aquella actividad humana que puede desarrollarse adecuadamente en atención a cumplir una necesidad específica. ¿Cuál es la necesidad específica? Educarse. ¿Ya? ¿Y cuál es la actividad? Recibir información educativa. Hasta el momento vamos súper bien, o se comprende bien que lo que es una actividad y cómo se desarrolla una actividad y cómo se desenvuelven las acciones dentro de esa actividad. Pero cuando tenemos ¿conflictos de qué tipo? Cuando existe, por ejemplo, uno o varios elementos que no permiten el desarrollo normal y pleno de dicha acción. ¿Cuál sería un conflicto en este entorno educativo o en este contexto educativo? Una mala conexión a internet. Exacto, muy bien, muy bien. Como por ejemplo el problema que tiene la señorita Aguirre, que no sé si se logró conectar, pero me dijo que tenía problemas con internet y que por lo tanto no podía asistir a la clase. Ese es un conflicto. ¿Por qué? Porque no permite el normal desempeño de las actividades. Hasta ahí es lo que es el contexto, perdón, es lo que es el sistema de información. El sistema de información, por lo tanto, lo que te permite es recopilar datos para poder pasar al otro sistema donde tú vas a procesar los datos, que es el sistema de análisis. ¿Y cuál es el objetivo del sistema de análisis?
es reconocer la interacción de los componentes de la situación potencial por medio de la definición de problemas, los cuales pueden ser ordenados en grados de importancia y por lo tanto tú puedes elaborar conclusiones. Desde esa perspectiva, el sistema de análisis posee un objetivo, posee un método, que es esta metodología, hay un proceso detrás y por lo tanto se obtiene un resultado. Es casi una ecuación. ¿Ya? Pero, para que el sistema de análisis pueda operar, yo necesito lo que se llama una estructura informativa. ¿Y esa estructura cuál es? La estructura informativa es lo que te permite procesar los datos que tú vas a obtener. ¿Y cuáles son los datos, señorita Vicencio? ¿Cuáles son los datos, señorita Vicencio? ¿A qué se refiere? Los datos cualitativos, que era la pregunta que usted me hizo cuando partimos. Sí. ¿No es cierto? Todos esos datos cualitativos yo los proceso en este sistema, pero para poder procesarlos necesito ordenarlos. ¿Y cómo los ordeno? Por ejemplo, ¿dónde ubico la información? ¿Eso a qué se refiere? La procedencia de la misma. ¿De dónde saqué los datos? ¿De dónde obtuve los datos? El tiempo se refiere a la secuencialidad de la información. Me explico, si estamos desarrollando un sistema de brebaje o una mamadera, por dar un ejemplo. Si yo estoy haciendo una observación desde el punto de vista del tiempo, la secuencialidad de la información, yo tengo que ver de qué manera interactúa el usuario, el infante, con el objeto. Para poder beber, el primero lo toma, táctilmente lo registra, se va a dar cuenta si está frío, si está caliente, si lo puede tomar o no lo puede tomar, porque como bien dijo el señor Gallardo, existe un coeficiente de seguridad. Y ese coeficiente de seguridad tiene que ver que la temperatura del objeto no daña al usuario, en este caso no daña al niño, si es que tengo que tomar o beber algo caliente. Por lo tanto, la temperatura es importante. Después, cómo interactúa con el objeto, cómo se lo lleva a la boca, de qué manera se integra en la boca. Entonces, hay toda una secuencia de sucesos que yo los observo y los ordeno. Pero también existe lo que se llama categoría de información. Porque como es tanta la información que yo tengo que manejar para hacer un análisis, yo necesito categorizarla. Por ejemplo, si estamos hablando del tema del usuario infante, cuando toma una mamadera, existiría a lo mejor elementos dentro de la actividad que son esenciales y otros que son utensilios. ¿Cuál sería un utensilio? Por ejemplo, ¿aló? ¿Están ahí? Están durmiendo, parece. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería elementos de primera necesidad y utensilio dentro de este ejemplo que estoy dando? ¿La leche es utensilio o es de primera necesidad? Primera O necesidad. sea, como para el producto, como nosotros que seríamos como los fabricantes de la madera, quizás sería de segunda necesidad. Muy buena observación. Porque usted está hablando como usuario terciario. Y aquí el análisis se está haciendo desde el usuario primario. ¿Logra visualizar la diferencia? Ah, ya sí. Como que tenía esa duda igual, porque era como que ya lo que fuera a contener dentro, como que escapaba de nosotros que a la hora de diseñar. O sea, no es como que escapa del todo, pero Por lo tanto, hay que tener una capacidad que se llama empatía. Ponerse en el lugar del usuario para ver cómo las acciones lo afectan o lo benefician. Desde esa perspectiva, ¿la leche es de primera necesidad o es un utensilio? Primera. Ya. Por lo tanto, si es de primera necesidad, significa que si yo saco ese elemento del análisis, no hay actividad, ¿no es cierto?
Sí. Ya. ¿Qué otro elemento podría ser de primera necesidad? Además de la leche. ¿La taza? ¿O lo que se use para beber? El tipo de agarre. Exacto. Pero eso podríamos hablar de que son a lo mejor utensilios porque son reemplazables, po. ¿Me explico? ¿Yo la mamadera la puedo reemplazar? ¿O la unidad de brebaje la puedo reemplazar? No, ¿Por qué no? porque ahí estamos viendo ya el sistema de cómo, en este caso sería como la guagua absorbe el líquido. ¿Ya? Entonces es como igual difícil para una beber mediante solamente un agujero por el hecho de que se puede derramar entero. Ya. Pero si ese Entonces sistema necesita la falla, metodología de mamadera. ya. Pero señorita Bruna, si ese sistema falla, ¿no lo puedo reemplazar? O sea, de que se puede reemplazar. De que no conviene es otra cosa, yo creo. Ah, y porque, bueno, o sea, qué bueno que están atentos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, como ya hay una categorización de la información, porque yo las puedo agrupar, pero también existe lo que se llama una jerarquía, o sea, el grado de importancia de la información que estoy manejando. Por lo mismo, cuando yo descubro un problema, es necesario contar con una estructura de información para poder lograr obtener conclusiones. ¿Cuál es esa estructura? Esta. Eso facilita mucho el proceso de análisis. Primero que nada porque logras ubicar la información, ordenarla, jerarquizarla, temporizarla, categorizarla, y eso facilita mucho después cuando tienes que discutir con tus pares el descubrimiento, por ejemplo, de un problema. ¿Como cuál? Por ejemplo, pucha, te das cuenta de que el sistema de brebaje no es hipoalergénico. Y por lo tanto, el infante o el usuario sufre irritaciones en los labios porque resulta de que reacciona, su piel reacciona, o su pH reacciona con el punto de brebaje, y por lo tanto habría que reemplazar el sistema o diseñar una solución. Por ejemplo, desde esa perspectiva, qué bueno que están todos atentos, desde esa perspectiva, el sistema de información y el sistema de análisis tenemos que uno se compone de usuario, y hay categorías de usuario, y de contexto, el cual comprende actividades y conflictos. Y el sistema de análisis, para que yo pueda procesar la información que obtuve, del sistema de información necesito una estructura informativa para poder ordenarla y procesarla. Dicho esto, pasamos a la tercera fase, que es la fase de solución, o sistema de solución. ¿Y cuál es el objetivo? Plantear posibles soluciones a partir de la obtención de conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Las que logré generar en el análisis. Por lo tanto, yo las jerarquizo, las agrupo y me permite definir variables para poder tomar acciones en este sistema y ver si es que acaso yo voy a desarrollar un producto o un servicio. Lo voy a explicar. Cuando yo comienzo a trabajar, o cuando ustedes van a comenzar a trabajar en este sistema de solución, existe lo que se llama un rescate de información o un rescate conceptual, que la acción es obtener estas variables y cómo interactúan entre ellas, y eso es lo que se define como rescate, donde yo las puedo ordenar, las puedo priorizar y puedo determinar posibles vías de solución. Si nos vamos al sistema, perdón, si nos vamos al ejemplo que estábamos comentando hace un rato atrás,
la solución al problema, por ejemplo, hipoalergénico. Estamos inventando, por favor, estamos imaginando una situación hipotética. Yo tendría que desarrollar un producto o un servicio como solución. ¿Un producto? ¿Por qué, señor Huidobro? Porque la solución me imagino que tendría que ser una mamadera que fuera hipoalergénica, eso contaría como producto. O podría ser también un spray que le otorgue propiedades hipoalergénicas no me acuerdo cómo se llama esa pieza. A esta pieza de goma donde el chico se le ingiere en la boca. Pero es un Vidrio. producto. Sí, Chupete. Por lo tanto, es una solución física. ¿O claro. no? ¿Qué es lo que es un producto y qué es lo que es un servicio? Cuando hablamos de proyectos estamos hablando de que se genera una respuesta, una solución que surge a partir de las opciones y la definición de un concepto de trabajo. ¿Cuál es el concepto de trabajo? Es cuando tú descubres el problema y cómo lo vas a solucionar. Pero existe una solución tangible y una solución intangible. La solución tangible es aquel producto físico, con características formales, funcionales, que satisfacen el problema de los usuarios y que puede ser fabricado. Pero un servicio es una solución intangible que busca satisfacer el problema del usuario por medio de características tales como heterogeneidad, perecibilidad, inseparabilidad entre producto y consumo. Por ejemplo, ¿el agua potable que usted tiene en la casa es un producto o es un servicio? Servicio. ¿Por qué? Porque es como todo un proceso por el que pasa hasta llegar Disculpa, ¿puedes acercarte un poco más al micrófono que no te escucho bien? ahora. Sí, ahora sí un poco mejor. Porque es como todo un proceso por el que pasa hasta que llega hasta nuestra llave. O sea, no sé, yo como que lo hubiera visto así. ¿Qué tipo de proceso, señorita Godoy? De limpieza, de donde la desintoxican, donde la prueban, donde la juntan, donde la, no sé, la preparan, O la sea, está hablando de distribuyen. procesos Tiene de que pasar por organización. tiene otro sistema de cañería donde tiene que moverse, que de hecho se separa de donde como que generan el agua. Exacto. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, el tener agua potable en tu casa o en su casa es un servicio. ¿O no? ¿Es un servicio o no? Sí, Ya. Sí. Sí. Por lo tanto, la luz, el agua y el gas son servicios. sí. O sea, a mí me entra como una Sí. duda de si el agua como tal es un servicio o cuando habla de la acción de tener agua potable en la casa se convierte en el servicio o se entiende por igual. Buena pregunta. Buena pregunta. Excelente pregunta. Tiene toda la razón. O sea, quiere decir que existen fases dentro de la viabilidad del servicio. Porque usted, por ejemplo, habló ya, para poder tener agua potable en la casa necesito una red. Necesito que el agua esté potabilizada, o sea, que pueda ser bebible. Necesito tener un sistema de regulación de flujo de agua en la casa, o sea, una llave. Y no solamente una llave, sino que también una llave de paso y también otro sistema que es un medidor del flujo y el uso del elemento, o en este caso del agua. Entonces, cuando aparecen todas estas variables, tú podrías decir, oye, pero es que chuta, hay elementos físicos y que son parte del producto. Claro, esos elementos físicos son los que permiten que las actividades
y cuál es la actividad, recibir agua, no sea interrumpido, que no existan conflictos, porque si uno de esos falla, vas a tener un conflicto. ¿Qué es lo que pasa cuando se te corta el agua? No puedes usar ningún tipo de elementos que están ligados al aseo o que están ligados a la asepsia. O sea, separa las actividades en tu casa. Porque falló, por ejemplo, la llave de paso, o a lo mejor hay un problema con la red de agua fuera de tu casa y vas a estar sin agua por muchos días o por muchas horas. Por lo tanto, eso interrumpe el servicio. Desde esa perspectiva, ¿la salud es un servicio o un producto? ¿Un servicio también? Exacto. ¿Y una experiencia turística? También. También. Muy bien. Entonces, recapitulando, entendemos de que existe un sistema de información, que es la primera fase de esta metodología, donde existe un usuario, primario, secundario, terciario, y a esto le vamos a llamar categorización. O sea, yo identifico, categorizo y defino el tipo de usuario con el cual voy a trabajar. Y todos aquellos que participan de manera circunstancial o esporádica. Los puedo definir. Pero también existe un contexto donde hay actividades, pero también esas actividades pueden generar conflictos, cuando alguno de los elementos que participa falla o actúa de una manera inadecuada. El sistema de análisis, que lo que me permite es procesar la información que yo obtuve, o sea, la información que capturé en el sistema de información, yo la proceso con este sistema a partir de una estructura informativa. Ese procesamiento me permite descubrir problemas, que pueden ser varios, o puede ser uno. Por ejemplo, si estamos hablando del caso del agua, que te falle una llave. O una llave que constantemente se tapa a lo mejor por la dureza del agua. Y tengo que estar cambiando los filtros cada ciertos días. O una vez por semana. Ese es un problema. Que viene producto de un conflicto. Cuando pasamos al sistema de solución, yo soy capaz de generar propuestas a partir del análisis que hice en esta estructura informativa. Y esas propuestas de solución están ligadas a elementos tangibles, físicos, o intangibles, como por ejemplo un servicio. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Están ahí o se fueron? No, profe, no hay dudas. ¿Seguro? Yo tampoco, profe. Ya, sigamos entonces. Vamos a hacer una actividad que mientras yo estaba hablando, o mientras estaba exponiendo, mejor dicho, estos contenidos, la señorita Pérez ya tiene que tener armados los grupos de trabajo. Sí. Sí, bien, muy bien. Y la actividad es la siguiente. Van a conformar equipos de trabajo, los cuales ya están previamente hechos, y van a elegir democráticamente, cuando los grupos ya estén trabajando, van a elegir democráticamente un objeto de uso cotidiano, pero por favor que sea un objeto simple. No me analicen una cámara fotográfica o un computador o un objeto que sea muy complejo de analizar. Objetos simples, un lápiz, una taza, un plato, un utensilio de cocina, una cuchara. Cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque van a realizar un ejercicio donde van a utilizar esta ficha, que todos supongo que ya la vieron. ¿O no? Sí. Ya, Sí, profe. ya. En esa ficha, o en esta ficha que está mostrando ahora la pantalla, o las pantallas de sus computadores, existen elementos súper importantes que tienen que desarrollar y que tienen que comenzar a rescatar información para poder hacer el trabajo. Uno tiene que ver con el producto que van a elegir. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su forma, color, material, etcétera? ¿Qué es información cualitativa? ¿Ya? Y aquí van a tener que ocupar una habilidad
para transformarla en capacidad, que es muy importante, que es la de observar. Y les voy a explicar qué es lo que es observar. Tenemos el producto, tenemos el contexto, o sea, cuál es su entorno físico de uso y cuál es la situación. El usuario. Bueno, hablamos bastante del usuario. ¿Con quién van a trabajar y cómo lo definen? ¿Va a ser el primario, el secundario o el terciario? Yo les aconsejaría trabajar con el primario. ¿Cuáles son los conflictos que descubren cuando comiencen a procesar toda esta información? Y por lo tanto van a plantear el problema. Y solamente un problema. Porque pueden encontrar varios, pero uno. Pero que ese problema esté fundamentado con el análisis de los conflictos. O sea, el problema aparece aplicando la estructura informativa. ¿Hay una duda hasta el momento? Bueno, el silencio otorga, supongo que no. Al parecer no. ¿Perdón? Nada, que al parecer no. Ya. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Y por favor no tengan temor a las evaluaciones, porque la evaluación en este caso es una evaluación que a nosotros nos permite ver cómo está aplicando lo que usted aprendió, o lo que usted está recibiendo como información o como contenido. Cómo transforma el contenido en conocimiento. Vamos a evaluar la capacidad que ustedes van a aplicar ahora para identificar variables. No importa si es relevante o no. ¿Identifica variables, sí o no? ¿Es capaz de estructurar un análisis? Me faltó la I ahí. Si es capaz de estructurar un análisis, que eso no tengo la menor duda que todos son capaces de hacerlo, pero ¿cómo lo hace? ¿A partir de qué? Los datos que maneja, cómo los procesa, qué conclusiones genera. Y también la capacidad para proponer una solución. Recapitulando, ustedes van a llegar a plantear un problema, a descubrir un problema. Y el problema viene cuando yo proceso la información que obtengo del sistema de información, donde puedo clasificar a un usuario, puedo identificar un contexto, puedo identificar actividades y también conflictos. O un conflicto, y por lo tanto, con esta estructura informativa donde yo ubico la información, la temporizo, la categorizo y la jerarquizo, puedo descubrir el problema. Pero, ¿qué es lo que es un problema? Puede ser uno o una sumatoria de conflictos. ¿Y cómo yo descubro esos conflictos? Bueno, con el objeto que ustedes van a elegir, comenzar a observarlo, comenzar a discutir, comenzar a encontrar información importante, y después se van a dar cuenta que al cruzar esa información, al relacionarla, al ocupar la estructura informativa, van a descubrir que hay bastantes problemas o solamente uno, pero hay que fundamentarlo. Por lo tanto, el problema es igual a hablar a una necesidad. ¿Y qué es una necesidad o un problema? Es una aspiración que puede ser tangible o intangible, cuyo objetivo es solucionar dicho problema. Pero aquí aparece otra palabra, objetivo. ¿Qué es lo que es un objetivo? Es la dirección que orienta la solución de un problema. Un objetivo debe estar compuesto por un verbo. Siempre el objetivo parte de un verbo. ¿Por qué? Porque la acción del verbo es observar y cuantificar. Porque yo necesito ver lo que va a hacer, o apreciar lo que va a hacer, o percibir lo que va a hacer. Por lo tanto, la acción del verbo se puede observar y se puede cuantificar. Por eso, señorita Vicencio, es importante que la información que usted obtenga del sistema de información sea cualitativa. ¿Por qué? Porque yo puedo cuantificarla. El verbo es la parte más importante de un objetivo, porque es lo que le da la acción.
Desde esa perspectiva, ¿qué es mirar? Mirar es constatar, es descubrir fielmente una realidad o situación existente en un contexto de estudio. Les hago la siguiente pregunta. Cuando yo tomo una foto, ¿estoy mirando o estoy observando? Con sus cámaras de los celulares. Observando, ¿Por qué? porque cuando uno observa es mucho más detallista acerca de las cosas que le rodea. Cuando uno mira, es como, estoy mirando al cielo, pero no me preocupa qué pasa en el cielo. En cambio, si es que estoy, por ejemplo, observando las nubes, observo su forma, su contexto en el que está, etcétera, etcétera. Sí, o un fenómeno natural. Claro. Exacto. Bien. Desde esa perspectiva, señora Gallardo, mirar es un registro literal de un suceso. O sea, veo lo que hay y lo registro. No voy más allá. Que es centrado en recopilar información parcializada. Eso es mirar. ¿Pero qué es observar? La observación es una herramienta de análisis, como usted bien dijo. Permite extraer información relevante, información cualitativa, señorita Vicencio, de un contexto de estudio. Por lo tanto, observar o la observación es la capacidad de fundamentar una experiencia vivencial, otorgando veracidad al conocimiento que se descubre, porque yo cuando observo estoy conociendo algo nuevo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez una aurora boreal? ¿Presencialmente? ¿Aló? Yo no. Yo no. Pero sí la han visto a lo mejor en video. Sí. Sí. ¿Cómo definirían ese evento? Algo hermoso. Es hermoso. ¿Qué más? O sea, Perdón, dígame. quizás es lo que lograría ver mediante un video o una foto. Ya, por lo tanto, si es bello en imágenes que no son presenciales, a lo mejor si yo estuviera físicamente ahí o si usted estuviera físicamente ahí, sería realmente bello, ¿no? Yo creo que sí, habría No, una porque sensación en una de esas. la belleza es subjetiva, ¿no? ¿Ah? La belleza es subjetiva, ¿no? Es... Usted me retó en intro por eso. Por eso se lo estoy contando. Me acuerdo perfecto. Sí, lo que pasa es que la belleza no es posible de medirla, pero sí el grado de impacto el grado de impacto que yo puedo recibir, señorita Bruna. Por ejemplo, para usted tiene un impacto positivo. Debe ser por lo mejor por el movimiento del fenómeno, por los colores, por la diferenciabilidad de los colores, y eso yo lo puedo medir. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que no es un fenómeno bello o un fenómeno impactantemente positivo, sino que es tremendamente nocivo y es tremendamente destructivo? ¿Me creerían? O sea, le preguntaría por qué. Porque resulta de que la aurora boreal o austral son trozos de sol que entran a la Tierra por intermedio de los polos. Y eso genera problemas con las comunicaciones, genera problemas con las telecomunicaciones, causa incendios, y lo que es peor, entran pedazos de sol que es absorbido por la piel humana y después te da cáncer. Existen lo que se llama las eyecciones de masa coronal que vienen del sol y que tardan como 13 minutos en llegar a la Tierra cuando salta un trozo de sol, y desgraciadamente la magnetosfera a veces no es capaz de contenerla y entra por los polos, logra traspasar alguna de las barreras. Como fenómeno es precioso.
pero como efecto es tremendamente nocivo. Ahora, ¿por qué les di este ejemplo? Porque esa es la diferencia entre observar y mirar. Observar es analizar, mirar es constatar un hecho. Ahora, espero que con el ejemplo que les di, no se asusten cuando vean una aurora boreal. Sí que tengan las providencias del caso, pero quise dar este ejemplo para que logren comprender la diferencia entre un término y otro. Porque ahora, perdón, ¿hay alguna pregunta que hacer antes de pasar a la actividad? No, profe. No, profe. Ya. En los próximos 20 minutos, lo que van a hacer, como ya están conformados los equipos, ¿no es cierto, Sí. Sofía? Como están conformados los equipos, van a elegir un objeto, ¿ya? Y por lo tanto, van a hacer todo este análisis. Y nos vamos a reunir más rato. Y cualquier pregunta que tengan, nosotros nos vamos a estar paseando por la sala. Antes de partir, ¿alguna pregunta? No, profe. No. ¿No? Ya. Señorita Pérez, procedamos. Ahí están. Tienen que moverse, si no me equivoco. Ya debería estar. Sí. Creo que hablé demasiado. Un poquito, estaba a punto de mandarle un WhatsApp así como, profe, el tiempo. Sí, porque debería haberlo hecho la primera media hora, pero lo que pasa es que encontré bueno que los cabros estaban atentos. Sí. Estaban Yo súper atentos. bueno, anoté los grupos, los tengo anotados acá en mi libreta y puse como tengo con un asterisco los que han estado intermitentes por el internet, Ya, ok. en caso de que no pueda pasar asistencia como al final, No, pero hay que porque, estar los presentes igual. sí, no, por eso, porque han estado, pero se les ha caído el internet, de hecho, el grupo, sí, usted le dice que son el grupo 1 en el Drive. Ya. Líneas curvas. Buen día. Hola. Hola. Buenos días, profe. Hola, buen día. ¿Han tenido algún problema o ya tienen claro lo que quieren hacer? Estábamos hablando de que, bueno, elegimos un tenedor, profesor, para hacer el análisis. ¿Un tenedor de qué tipo? De eso mismo, ese era nuestro problema, porque estábamos hablando como el tenedor en general y ahí estábamos discutiendo de si debíamos como ver solo uno en específico o, no sé, un tenedor que puede tener muchas formas, que es como muy interpretable. Ah, creo que olvidé decir algo. El objeto que van a elegir, alguien lo debe tener. Yeah. Ya, si van a elegir un tenedor ya sea de cocina, porque existen, por ejemplo, tenedores para asado, existen tenedores para cocinar, existen tenedores para comer, incluso existen tenedores para mover leña, ¿no es cierto? Y Ujú. todos pertenecen a contextos distintos, tienen usos distintos, tienen usuarios distintos. Entonces, si van a ocupar un tenedor, por ejemplo, de ingesta de alimentos, que lo tengan en la mano. ¿Por qué? Porque con eso tienen que ver qué producto es, cómo se usa, la forma que tiene, el material, todos esos elementos. Así que, menos mal que vine, porque deben buscar el objeto, cualquiera de ustedes que vaya a la cocina, ya vamos a trabajar con este tenedor. ¿Ya? Yeah. ¿Alguna pregunta más? Hasta el momento no. Ya.
Entonces lo voy a pedir le voy a pedir a Sofía que me mande otro grupo. Profesor, Dígame. ¿el nombre del objeto se pone en alguna parte de la lámina? Sí, en la 1, donde dice producto, ¿qué es lo que es? Justamente en este cuadrante. Ya, gracias. Ya. Voy a ir yo a buscar un tenedor. Entonces, Belén, en esa parte del producto podríamos ponerle tenedor de ingesta de alimentos, 2 puntos, utensilio doméstico. Sí, por favor. Acá. No, es que está saltando en la puerta y se va a hacer mal en la patita. Oh. Ay, estoy ¿Cómo como... están? Señorita Díaz, estaba comiendo. Sí. No se puede comer en clase, ¿usted sabe eso, no? No, no sabía la verdad. A ver, ¿han tenido algún problema con la actividad? Ahora estábamos discutiendo el uso del cuchillo de sierra. Ya. Hay algo que olvidé decirle, o que en realidad con toda la información que les entregué se me fue decirlo. Van a trabajar un cuchillo de sierra, pero ¿en qué contexto? ¿Es para cortar panes, para cocinar, es para tomar once? Eso estábamos definiendo, porque hay muchos tipos. Exacto, hay muchos tipos de cuchillo. Ahora, ¿el cuchillo alguien lo tiene? ¿Físicamente hablando? Sí. Podría ir a buscar uno. Ya. Con ese cuchillo van a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay materiales, hay forma, hay tipo de uso, hay usuario, hay contexto. O sea, el objeto tiene que ser físico. Ese fue un detalle importante que en realidad con todo lo que está exponiendo olvidé decirlo. Se me fue a decir eso, así que les pido me disculpen. ¿Pero tienen algún otro problema más? ¿O alguna duda que quieran aclarar? Sí, con respecto a esto, como entonces si trabajamos con el cuchillo que alguna traiga, es como definir específicamente ese, no es como variables que pueda tener ese cuchillo, un tipo de material o es de, no sé, por el mango o algo así. Sí. Sí. Porque resulta de que el análisis que van a hacer es específicamente de ese producto. Van a descubrir para qué tipo de usuario es, cuál es el contexto de uso, cuáles son los conflictos que pueda generar, qué actividades ustedes desarrollan con él, y por lo tanto, cuáles son los conflictos que tiene y finalmente el problema que le descubren. Pero el objeto tiene que estar físicamente observable. ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda. Desuso, por si acaso. Uy, ¿por qué me... Pucha. Perdón, disculpen. Está bien. ¿Cómo se escribe desuso? Y la H. ¿Por qué pensé que era con H? Ya. ¿Me puedes enviar Sí, me puedes enviar al grupo 2, por favor? Es que estaba corrigiendo con el... Me mandas al 3, por favor. Ya. ¿Cuál era la duda que tenían? Ciertamente el cuchillo Que era me la casa. cambiaron de grupo, po.
Puedo ¿Cuál? buscar un mientras. Yo creo Había que una duda que vuelve. me querían comunicar. Era la ¿Cuánto? y puedo buscar un cuchillo. ¿Ya? Pero vuelve, yo creo que es como en un minuto. Pero la duda que tenían era referida a qué. No sé, No, ella no es sobre el uso, pero no sé El qué uso. cosa específicamente. Porque justo hace... Ahí está. Yo con el cuchillo. No, mi duda era más si se podían poner usos como malos usos que la gente le da, o solo para lo que se ocupa. No Es sé que si... muy buena pregunta, porque resulta de que la interacción que ustedes van a poner en el contexto de uso es la que la forma les comunica a ustedes como analistas. Y dentro de eso, descubrir cuáles son los conflictos que genera. Porque yo, por ejemplo, un cuchillo lo puedo usar como destornillador. Sí. Sí, pero no me sirve para eso, porque está hecho para cortar. Entonces, cuidado con atribuirle funciones para las cuales no fue pensado, sino que el análisis tiene que estar centrado en las funciones para las cuales fue pensado. ¿Ya? Ahí. Ujú. Así que ahora sí me voy a ir al 3. Gracias. De nada, pues. Al grupo 5. Gracias. Tijera de jardín. Entonces, dependiendo de la tijera en la que estén trabajando, hacer el contexto y todo lo demás. Claro. Ah, Sofía, estás tú con ellos, entonces mándame al 3, por favor. Ya. ¿Ha cambiado, señor Gallardo? Usted también, profe. ¿Ah, sí? Está más simpático. ¿Usted cree? No, es solo la primera clase, la verdad. Sí, sí. Ya, profe, lo mando nomás. No subestima el poder del lado oscuro de la fuerza, señor. Oh, no me tire con Star Wars. Aguante Yoda, profe, aguante Yoda. Yo tengo una taza de Yoda y todo. Ya, voy al 3 entonces, antes que termine la clase, porque queda re poco. Que la fuerza lo acompañe, profesor. Que la fuerza lo acompañe, señor Gallardo. Vas a usar cuando tengas que beber, como obvio que sí, pues, no sé. Señorita Godoy, Hola, profe. señor Huidobro, a ver, buen día. ¿Tienen algún problema o alguna duda que quieran aclarar respecto a la tarea? Sí, estábamos hablando justo de dos cosas. Por ejemplo, cuando se hablaba del contexto, pusimos que se utilizaba... Espera un poquito. ¿Cómo se llama esto? Que se usaba en el comedor, pero porque sabíamos que existen tazas más adecuadas para usar en otros contextos. Por ejemplo, en una oficina con objetos tecnológicos hay tazas más adecuadas. Ah, porque estamos analizando la taza clásica cilíndrica, la clásica de loza. Ya. Hay tazas más adecuadas. Disculpa que te interrumpa. Ujú. Hay algo que olvidé decirles en las directrices de la tarea. El objeto tiene que ser físico. Me explico. Si ustedes están trabajando con una taza para, por ejemplo, servirse un café o un té en un comedor, físicamente, ¿quién tiene la taza? ¿O es una taza genérica? Lo habíamos pensado como una taza genérica hasta ahora. Ya. Es muy importante que la taza, algunos de ustedes ya vamos a trabajar con esta taza, por dar un ejemplo. ¿Ya? Porque como bien dijo usted, señorita Godoy, existen muchas morfologías, diversas morfologías de objetos, que son para distintos contextos de uso.
Entonces, si yo voy a trabajar con este producto, tengo que descubrir el contexto de uso, tengo que descubrir para quién fue diseñado y por lo tanto los problemas que tiene. Porque en este objeto, si lo tomo como referencia, hay elementos importantes como morfología, como colores, materiales, dimensiones, volúmenes, que todas son variables importantes, pero es de este objeto y esas variables o esa información me va a poder permitir entender cuál es el contexto de uso. Y por lo tanto clasifico un usuario y lo defino, y con este ejemplo descubro cuáles son los conflictos que tiene y el problema que genera. El objeto tiene que ser físico. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, eso no significa de que lo que hayan hecho acá esté malo. Significa que lo que están acá, cuando tomen el objeto físico con el cual van a trabajar, pueden comparar la información si les sirve o no. Por lo tanto, la jerarquizan. Y la que no les sirve la reemplazan. ¿Ya? Ujú. Sofía, ¿estás ahí? Sofía No, Pérez. profe, se salió. No, Ah, no ya. está. ¿Tienen alguna duda más? Sí, No. Ah, sí. sí, lo que estábamos viendo recién, que en la situación de cuando se usa, nosotros ahora estábamos definiendo, por ejemplo, en las horas de comida, desayuno, once, pero igual como que teníamos la confusión si es que en realidad esa es la situación o la situación es como cuando yo quiero contener un líquido en un recipiente para transportarlo, no sé. Muy buena pregunta. Súper buena pregunta. Porque es que, aunque parezca obvia la respuesta, no lo es. Porque esta taza, la ve, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué fue hecha? ¿Para contener líquido? ¿Segura? Ya, ¿líquido de qué tipo? O sea, yo diría eso. Líquido caliente. Ya. Es un objeto para contener líquidos calientes que puedan ser bebidos. Ujú. Eso significa un café, un té. Entonces, si esta fue la significación del diseño, analizar ese significado. Porque resulta de que lo que usted comenta es sumamente importante y es muy fácil caer en eso, en esas como bifurcaciones de un análisis, porque yo comienzo de pronto a generar situaciones que son ideales y que obedecen a contextos que no pertenecen al desarrollo del producto. Porque yo puedo transportar líquido con esto, sí, pues sí lo puedo hacer. Puedo transportar agua, puedo transportar diluyente, puedo transportar alcohol, puedo transportar cualquier tipo de líquido, la balosa, pero ¿fue pensado para eso? No. No. Pero no deja de ser cierto que puede ser usado para eso. Pero en este momento la concentración de la atención y la observación tiene que ser en el motivo del diseño. Solamente ese. Porque resulta que mientras más variables usen, les va a costar más encontrar el problema, sobre todo si son variables que obedecen a contextos distintos. ¿Cuál es el contexto? Beber café o beber té. Incluso podríamos decir que el contexto son reuniones sociales. Porque yo me tomo un café solo, generalmente no. Siempre me acompaño con alguien para conversar. ¿Se entiende? Sí, profe. Parece que quedó con dudas. Profe, pero ahí eso ya sería como otra, perdón, como otra, porque siento que lo que usted dijo recién es como, era como demasiado subjetivo, o sea, entran como opciones, ¿o no? Como que Claro. mucha gente, ya, bacán. Muy bien, señorita Godoy. Por eso el método posee lo que se llama una estructura informativa.
Porque eso que usted acaba de comentar obedece a la categoría de información que yo estoy usando. A lo mejor para usted es subjetivo hablar de reuniones sociales dentro de este análisis, pero a lo mejor otro integrante no. Como en el caso del debate que estamos teniendo ahora, la corrección que estamos teniendo ahora. Y usted me puede decir, y me argumenta el por qué. Y yo argumento el por qué. Entonces llegamos a un acuerdo y decimos, sé que habría que incorporarlo porque estadísticamente esto se usa para generar lazos afectivos, por ejemplo, una observación. Pero a lo mejor puede ser, no, sabes que mira, estadísticamente esta cuestión se utiliza para tomarse un café mientras estoy trabajando y trabajando solo. En el contexto pandemia yo trabajo solo y siempre me tomo un café antes de partir. Ya, pues analicemos eso entonces. ¿Le parece? ¿O queda más claro? Profe, entonces habría que poner Sí, profe. como varias situaciones. Las situaciones que ustedes como grupo encuentren importantes a considerar dentro del análisis. Ya. Pero son situaciones extraídas a partir de la observación del objeto. ¿Ya? Ya. Ya, voy a tener que salir porque creo que ya estamos en la hora. Y darle terminar el curso por hoy. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Sofía, ¿me puedes sacar de los grupos, por favor? Estoy en el grupo 3. Profe, una pregunta. ¿Estos grupos van a ser permanentes? Sí. Y los grupos los subieron es que tengo esta compañera que está sin internet y otro compañero que tuvo que viajar, o sea, tuvo que ir al aeropuerto. ¿Cómo podrían saber ellos sus grupos? Ya están, creo que ya están, Sofía los puso en un grupo ya. Sí, ¿quién es el que tuvo que ir al aeropuerto? Juan Pablo Alcaíno. O sea, tuvo que ir a dejar a su hermano. Juan Pablo. Ya no vino a la clase entonces. No. Él me falta. ¿Ustedes qué grupo son? El 3. Sofía. Habría que dejar un grupo. Sofía. Dígame. Sabes que hay que terminar los grupos pequeños porque tengo que cerrar la clase. Ya, lo termino el tiro. Así que no os preocupéis, señorita Godoy. Ya está solucionado. ¿Volvieron a subir o no? Sí. Están volviendo de a poquito, sí. Ahí estamos. Creo que falta una persona, pero no sé si se le cayó el internet. No, estamos todos. Ya. Bien, chicos, niñas y niños. Ha sido una jornada, yo diría que intensa, y la verdad que la sentí bastante breve, a pesar de que es 1 hora y media. ¿Tienen alguna duda respecto de la tarea? Profe, ¿hasta qué hora vamos a poder subir las cosas al Drive? Ya. Lo que van a hacer es lo siguiente. Buena pregunta, señor Huidobro, significa que está atento. Durante la semana, ustedes van a seguir trabajando y cuando terminen este trabajo, que yo supongo que va a ser por ahí por el miércoles o el viernes, lo suben al Drive. Tú perteneces al grupo 3, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Sí. Ya, tú perteneces al grupo 3, por lo tanto, grupo 3, los integrantes del grupo 3 y la ficha con el análisis. Ya, y nos estaríamos viendo el próximo lunes, donde les voy a pasar otro material para que podamos continuar con este trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto de lo que tienen que hacer
¿O cómo lo tienen que hacer? ¿No hay dudas? Ninguna. Yo tengo una consulta. ¿Algún grupo que quiera integrar a Juan Pablo que no está hoy? Aquí nosotros podemos, el grupo 3. Ya. Lo dejaré anotado ahí y ustedes se comunican con él en la semana para que puedan trabajar. Una duda, Catalina, ¿qué rollo de qué grupo es? Para decirle. Del grupo 4. Gracias. Pero nosotros le decimos. Ah, Yo tengo una duda, es que no, la verdad no me fijé de qué grupo era, estaba con Benjamín Herrera. Esto es en el grupo 1. Ah, ya, gracias. ¿No hay más dudas? Profe, yo tengo una duda. En caso de que tuviéramos dudas durante la semana, Disculpa, Esperanza, ¿puedes prender la cámara? sí, pero está mala, por eso no Ah, la no prendo. importa, ya, no importa. Ahí, no me veo, pero estoy. En caso de que tuviéramos dudas, ¿le podemos mandar correo? Sí, claro que durante la sí. semana? Yo en la presentación les puse el correo. También les puedo pasar el Gmail, porque a veces el correo institucional no me funciona bien y a veces tardan en llegar los correos. Así que si gustan también se pueden comunicar conmigo por intermedio del Gmail. Ya, Ya es gustavo.rojovenegas@gmail. ya, profe, gracias. Así que cualquier duda se comunican con quien habla o con Sofía. Sí, yo igual Ok. contesto los correos más rápido. Gracias. Ujú. Ese fue un combo fuerte. ¿Eh? Corto. Hay que ser honestos, profesor. Ya. Si no hay más dudas, niñas y niños, bueno, les agradezco el privilegio de su tiempo el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo lunes a la misma hora. Y si tienen Profe. dudas durante la semana nos podemos encontrar. Perfecto. Que estén Profe. bien. ¡Profe! Perdón, disculpe. Es que no la escuché. No, tranquilo, sí, tengo ETR, así que se entiende. ¿Puedes prender la cámara, por favor? Si es que puedes. Sí, estoy a contraluz. Estoy a contraluz, así que puede que no me vea. Por eso no Ya. la encendí. Dígame. Hola, profe, Sí, tanto tiempo. sí la veo. Harto tiempo, pues. Harto tiempo. Qué pena que me vea. No estoy presentable. No diga eso. Dígame, ¿cuál es su duda? Es que presté atención y no anoté mucho. Entonces quería preguntarle que cuándo subiría la clase y en qué formato. Digo, ¿va a compartir un drive? ¿Las va a subir directo a aula? ¿Cómo Esta es ese clase ya se tema? subió al aula. Qué rápido. No, Ya, el video pregunta. ¿El video o la presentación? sí, por el video. Yo pregunto No, el el video. video. No, perdón. Yo pensé que estaba dando la presentación de la asignatura y de la metodología. Voy a terminar ahora de grabar y deberíamos subirlo ahora, porque lo que pasa es que hay un tiempo que tarda en transformar el formato del video. Ujú. Ya, entonces, teniendo eso, lo vamos a subir al aula. Así que no pierda cuidado con eso. ¿Pero tienes alguna duda respecto a la tarea? ¿Aló? No se quedó pegada. Parece que tiene problemas con el internet ella. Karina, ¿tienes alguna duda respecto a la tarea? No, ninguna duda. Digo, al menos no por ahora. Ya, ok. Buenos. Si no hay más preguntas, les agradezco el tiempo que han prestado a esta asignatura por el día de hoy y nos estaremos viendo pronto. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. que estén bien.
Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien, profe. Chao, gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos.